Bienvenidos a este nuevo video, en donde ya vamos a trabajar con la detección y obtención de versiones de WordPress. Para ello, al igual que como hicimos con el video de SQL Injection, he preparado un entorno controlado en el cual vamos a poder practicar lo que nosotros deseemos, y para ello la sección de este curso, el cual es este sitio, que igual se los estaré dejando en un documento para que puedan acceder a él. Vamos a empezar viendo el código fuente de la página y vamos a comenzar a analizarlo. Durante el proceso de pentesting sobre una aplicación web, es de vital importancia revisar el código fuente del sitio. Así que vamos a empezar revisando. En WordPress existe una etiqueta la cual contiene la versión que se está utilizando. Y vamos a empezar buscándola con Generator. Aquí está. Metaname Generator y contiene la versión de WordPress. Bien, ya sabemos la versión sin necesidad de recurrir a Python, pero muchas veces no disponemos de un navegador, o bien queremos hacerlo nada más por practicar, o porque queremos integrar la función de detección de versiones a alguna herramienta que estemos desarrollando. Así que vamos a empezar con ello y vamos a copiar la dirección. Vamos a empezar a codear una herramienta que pueda obtener esa versión de WordPress sin necesidad de abrir un navegador. Vamos a hacer un nuevo archivo que se va a llamar versión wordpress.py. Vamos a empezar estableciendo la codificación. El intérprete. Y la codificación. Para este ejemplo, vamos a hacer uso de request y de Beautiful Soup, así que vamos a importar request. Import request y from bs4 import Beautiful Soup. Vamos a empezar definiendo nuestra estructura principal, def main, y un condicional. Esto siempre dentro de un bloque de código. Main except keyboard interrupt. Y aquí vamos a salir. Y haremos uso de la función privada exit. Aquí vamos a empezar abriendo la dirección, la cual va a ser URL es igual a la dirección en la cual sabemos que es WordPress. Vamos a empezar abriendo dicha dirección. Petición es igual a request.get y la URL va a ser igual a URL. Vamos a establecer la cabecera de un navegador que se va a llamar cabecera es igual a un diccionario, ya saben, que contenga la key de user agent y el value de Firefox, por ejemplo, puede ser cualquier otro, y vamos a enviarlo aquí. Headers es igual a cabecera. Ahora vamos a imprimir la respuesta. Print petición.text. Vamos a ejecutar Python, versión de WordPress, y vamos a ver qué sucede. Como vemos, tenemos en pantalla el código fuente del sitio, pero no logramos ver la versión de WordPress. Entonces necesitamos parsear esto. Para ello utilizaremos Beautiful Soup, el cual ya importamos. Vamos a definir una variable, la cual va a ser Soup es igual a Beautiful Soup. Y aquí vamos a poner petición.text. Y como librería utilizaremos HTML5lib. Ya tenemos un objeto creado con Beautiful Soup para poder acceder a las etiquetas
y al código fuente del sitio de una manera más organizada. Sin embargo, entonces, ¿cómo podemos encontrar la versión de WordPress entre tanto contenido? Entonces vamos a hacer uso de un bucle for b in soap.find HAL. Y como saben, find HAL es para buscar en todo el código fuente una etiqueta en específico. En este caso, sabemos que en donde se encuentra la etiqueta generator es en la etiqueta meta. Entonces vamos a buscar todas las que contengan meta. Y vamos a hacer un condicional. If b.get para traer el contenido. If b.get y vamos a traer lo que se encuentre en name. Y si eso que se encuentra en name es igual a generator, sabemos que entonces nos acabamos de topar con la etiqueta que contiene exactamente la versión de WordPress. Entonces, si es igual, vamos a obtenerla. Versión es igual a b.get y lo que se encuentre dentro de content. Y al final vamos a imprimir la versión. Print versión. Voy a guardar y voy a volver a ejecutar. Y vemos que en pantalla ya tenemos la versión de WordPress obtenida únicamente con código de Python. Empezamos obteniendo la dirección del sitio, estableciendo una cabecera, haciendo una petición y parseamos el código completo. Después de eso, verificamos entre los resultados de las etiquetas alguna que correspondiera con Generator. De esa manera, estamos obteniendo la versión de WordPress que vemos en pantalla, la cual corresponde a un WordPress 4.9.8. Ahora pasaremos al siguiente video.